Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 53 del tratado de Baba Kama. Vimos en la Mishnah que si un toro o un asno caía dentro de un pozo y moría, el dueño del pozo tenía que pagar. Ahora nos dice así, Nafal lefanab, si cayó de cara, entonces dentro de todo lo que está acabado, tiene que pagar. Si cayó de espaldas, nos decía la Mishnah, no tiene que pagar. Entonces dice Amar, dijo Rab Lefanab, ¿qué quiere decir de cara? Lefanab Amash, quiere decir que efectivamente cayó de cara de tal forma que se asfixió porque no tenía aire. Lea Jarab, ¿qué quiere decir de espaldas? A Jarab Mamash, es decir, que cayó cuando su cara estaba hacia arriba. Entonces ahí no murió por causa de falta de aire, porque el aire le venía de arriba del pozo, sino que murió por causa del golpe. Zebeze bebor. Y tanto de cara como de espaldas, estamos hablando que cayó dentro del pozo. Ahora, Rab le tame, Rab, según su punto de vista de más Rab, que dijo Rab, Bor Shehaiva a la Torah, el pozo que la Torah hizo que tengas que pagar por él, le habló, es porque se asfixia dentro uno. Velo le jabató, pero no por el golpe que recibe. Pues muela mar, Bebor, el pozo, que cuando cae el toro dentro de un pozo, ven mi lefanab ben leharab, hayab, tanto que sea que cayó de cara como de espaldas, tiene obligación de pagar. Shmuel le tame, Shmuel va según su punto de vista, de amar, le habló, de coche que le jabató, es decir, que el daño es por la asfixia y por supuesto también por el golpe que lo mató. Ela, ejidame. Entonces, ¿cómo es posible que dice la Harad Mikol Hakiria que cuando cayó de espaldas dentro de todo el pozo de Patur, que dijo la Mishnah que está exento? Egon de Nitkal, Bebor, Benafal, Leajore, Habor, Hutz, Labor. Es decir, es por ejemplo un caso en el cual se tropezó el toro con el pozo y cayó de espaldas en el pozo y también fuera del pozo. ¿Por qué? Porque ese golpe no era Loita Mejabor, no fue por el pozo en sí, sino que fue por el suelo, que es dominio público. Es decir, que se tropezó, se cayó y después rodó hasta dentro del pozo. Ahora, ahí, Tibé, vinimos a preguntar de una vereitá mejor. Cuando cayó un toro que es mejor, de cualquier forma que haya caído. Ben lefanab ben leharab, ya sea que quedó de cara o de espaldas, hayab, tiene la obligación de pagar. Entonces dice así, tiyuvta de Rab, esto es una oposición a la opinión de Rab. Amar Rabjida dijo Rabjida, moder Rab mejor, perdón, bebor, perdón, repetimos. Itibe, traemos la vereita, no está hablando de un mejor, perdón. Itibe, cuando cae bebor en el pozo, ya sea que cayó de cara o de espaldas, tiene obligación de pagar. Entonces, esto es una objeción a lo que dijo Rab. Amar Rab Hizda, dijo Rab Hizda, humo de Rab Bebor, está de acuerdo Rab con el pozo, que está en el dominio del que dañó, de Hayab, que ahí tiene que pagar, también por el golpe. Mishum de amarle, porque ¿qué le va a decir? Mi manafshah, de todas formas. Y ve Hablamit, si murió por la asfixia, Habla Didahu, tú eres el que provocaste la asfixia. Ve Habatamit, y si murió por el golpe, Habatadidahu, tú provocaste ese golpe. Ahora Raba dijo, ajá, en este caso en la vereitá, Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando? Bemit apej, es decir, que el toro se dio la vuelta. Es decir, Nafal AP cayó de cara, Veitapij Benafal agabe, y se dio la vuelta y cayó de espaldas. De habla de Ahane B, que el aire que respiró al principio de su caída, Veyesh behebel ze koach le amito, y en ese vapor que sale del pozo, que no es aire puro, tiene la posibilidad de matarlo. Ahora, Rabbi Yosef Amar, ¿qué dijo Rabbi Yosef? Ajá, aquí, ¿de qué estamos hablando? Ajá, en la veraitá, que obliga, también si cayó de espaldas, Benisque Bor,
Beshor Askinan. Estamos hablando de los daños que el pozo recibe por el toro, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de los daños del toro, estamos hablando de cómo el toro dañó ahora el pozo. Mai Nihu, ¿cuáles son estos daños? Sheivishet Memab. Ahora, el agua de ese pozo está desagradable porque tiene un toro muerto dentro. De lo Shena Lefanab, de lo Shena Harab, Mehayer, que da igual que el toro haya caído de cara o haya caído de espaldas, tiene que pagar porque el agua se vuelve desagradable de todas las formas. Tane Rav Hanina le Rab, enseñó Rav Hanina una vereitá para reforzar la opinión de Rab. Benafal dice, es decir, cuando abra una persona un pozo y no lo cubrió y cayó Benafal, ahí un toro o un burro, ¿qué se entiende? Benafal, al Sheipol derech nefilá, es decir, hasta que caiga, como se suele caer, ¿sí? Mikan, de aquí dijeron, Nafal lefanab Mikol, Hakeriyá, Hayab le Ajarab, Mikol Hakeriyá, Patur. Por esto dijeron que si cayó de cara hasta toda la profundidad del pozo, entonces tiene la obligación de pagar. Si cayó de espaldas, ¿sí? Toda la profundidad del pozo está exento. Vez de Bebor, y tanto uno como el otro está hablando del pozo, del daño que causa el pozo, al pozo, perdón. Amar Mar dijo aquel sabio, Nafale Fanamicola quería Hayab. Cayó de frente, de cara, toda la profundidad del pozo, tiene obligación de pagar. Vemai, ¿y por qué va a estar obligado? Nema, Core, Garamle, podemos decir a lo mejor el que cavó el pozo provocó que Nomar Shakore, Sheasa et Rash a Mejosh Garam la Shor Lipol, es decir, que el ruido que hizo cavando es lo que provocó que el toro caiga. Responde la Gemara y dice, Amar Rab Shimi Barashi, dijo Rab Shimi Barashi, Hamani, Rabinatani, ¿como quién es esta opinión? Como la opinión de Rabinatán, de Amar, que dijo, Balabor, Ezeka, Kaavid, que también el dueño del pozo se considera que dañó, Mikeban, Shemikol Makom Betojabor, Nimsa Hanezek, porque de todas formas dentro del pozo se encuentra el daño, lo que daña. Vejoleja de lo efshar le ishtalume mehai mishtale mehai. Por lo tanto, ahí, Bemakom Shalom Nitan le Kabel, cuando no se puede recibir un pago de aquello que provocó la caída en el pozo, entonces, Negabe, vamos a cobrar el pago, Mise Shanezek Nimtza Betoch Shelo, de aquel donde se encuentra dentro lo que fue dañado, es decir, el dueño del pozo de Tania, como se enseña en una verita. Shor, Shedahafet Javero Lebor, un toro que empujó a otro toro dentro de un pozo. Bala Shor Hayab, el dueño del toro tiene la obligación de pagar. Nezek Shalem, todo el daño. Uba Labor Patur, y el dueño del pozo está exento de pagar. A Rabinatán Omer dijo Rabinatán, Bala Shor Meshalem Mechsa, Uba Labor Meshalem Mechsa. Rabinatán dice no, el dueño del toro paga la mitad y el dueño del pozo paga la otra mitad. Tania, pregunta la Gemara, pero acaso nos enseñan una vereitá, en otra vereitá, Rabinatán, no me dijo Rabinatán, va la Meshalem, Shilosha, Halakim, Ubala Shor, Revía, que el dueño del pozo paga tres cuartos del daño y el dueño del toro paga solamente un cuarto. Responde la Gemara y dice, Lokashia, no hay dificultad. Ha, Betam, ha, Bemuad. Es decir, un caso cuando paga solamente un cuarto el dueño del toro es porque el toro era manso. Pero cuando paga la mitad es porque el toro era un toro bravo. Ubetam y en el toro manso, Maika Sabar. ¿Qué es lo que opina Rabinatán para decir así? Y Sabar, Haikule Zeka, Abad, Haikule Zeka, Abad. Si me vas a decir que tanto uno como el otro causaron el daño, tanto el toro como el pozo causaron el daño, entonces Jaime Shalem Palga, ve Jaime Shalem Palga. Debería ser que uno paga la mitad y el otro paga la otra mitad. Veika Sabar, y si va a opinar, Hay Palga ve Ezeka Abad, ve Hay Palga Ezeka Abad, que cada uno causó la mitad del daño, va a labor me sale en palga, uba la shor, revía. Entonces el dueño del toro
del pozo, perdón, pagará la mitad, que es lo que él provocó, y el dueño del toro, que es Tam, pagará solamente un cuarto. Veída revía Mafsid, y el cuarto que falta se pierde. Amar Rabba, dijo Rabba, Rabbi Natán, Dainahu, Benahit Leumka de Dina. Rav Natan era un juez muy experto y siempre entraba en la profundidad de todo lo que juzgaba. Y que Leolam en realidad Casabar, ¿qué opinaba Rabbi Natán? Haikule de Kaabat, ve Haikule de Kaabat. Tanto uno como el otro provocaron todo el daño. Udeka kashalach, y aquello que tú me estás preguntando, le shalem, hay paga, ve hay palga, que cada uno pague la mitad del daño. Mishum de amarle, va a la shor, no es así porque, porque el dueño del toro, ¿qué le va a decir, qué le va a decir le va a labor al dueño del pozo? Shutafutai, mai ahaniali, es decir, el hecho de ser tu socio en el pago de los daños que se han causado, ¿qué gané con él? Es decir, si tú no estuvieses, yo pagaría solamente la mitad del daño, porque mi toro es manso. Ahora, me vas a hacer pagar. Ahora, tú también causaste daño. Entonces, en lugar de pagar la mitad de la mitad, ahora me vas a hacer pagar la mitad entera, la otra mitad que no tendría que pagar. Muy bien, me perdí. Muy bien. De iba de tema. Hay quien vino a preguntar y decir así. Si quieres, vamos a decir así. Leo Lam Casabar en realidad opina Rabinatán. Haipalga es de Ka Abad, de Haipalga es de Ka Abad. En realidad, podemos también arreglarnos y decir que cada uno causa solamente la mitad del daño. Udeka Kashalach. Y esa pregunta que tú me trajiste. Va a labor, me sale en palga o va a la shore, me sale en palga. Revía. Que el dueño del pozo debería pagar la mitad y el dueño del toro solamente un cuarto. Veida revía nafsid y el cuarto faltante se perdería. Shum de amarle, ¿por qué no es así? Porque el dueño del toro le dice al dueño del pozo, de amarle, va a la shore, le va a labor. Ana torai bebirá ashkejite. Ad catalte. Es decir, Aní, yo mi toro, lo encontré en tu pozo. Y puesto que tú provocaste el daño, es como si tú lo hubieses matado. Por lo tanto, Mai de itli lashtalume mehayech mishtalmena Mai de letli lashtalume mehayech mishtalmena mimech. Entonces, más en li efsharut, lo que yo no puedo recibir de dinero de él, es decir, un cuarto del daño añadido, lo voy a tomar de ti. Es decir, ¿qué va a decir? Yo, el dueño del toro muerto, le va a decir al dueño del pozo, mi toro está dentro de tu pozo, ¿sí? Él, sí, me tiene que pagar la mitad del daño, la mitad del daño que es un cuarto, porque tú me vas a pagar la otra mitad. Entonces, entonces dice, a fin de cuentas, ese cuarto que falta, ¿sí? El toro estaba en tu pozo. Si tú no hubieses cavado el pozo, no estaría muerto mi toro. Entonces, págame tú el cuarto que falta. Amar Raba, dijo Raba, Anija, Aniaj, perdón, Eben al piabor. Una persona puso una piedra en el borde del pozo. Ubashor benit calva, y vino un toro y se tropezó con ella, benafalbabor, y cayó dentro del pozo. Banu le mahloke, Rabí, Natán, Berrabanán. Esto nos lleva a la discusión entre Rabí Natán y los sabios. Pshita, dice, esto es evidente. Maudetema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Hatam, ahí en el toro que empujó a otro, Hu es el Shemehayev Rabinatán. Es decir, ahí es donde Rabinatán obliga al dueño del toro a pagar una parte. De amar va a labor, le va a la shor porque le va a decir el dueño del pozo, el dueño del toro, y la vira, didi tora didach, habakatile. Es decir, también sin el pozo, ¿sí? Sin mi pozo, tu toro habría matado al toro del otro, a Balajá, pero aquí, Matze a Marle, ¿qué le va a decir? Bala Eben le va a labor, el dueño de la piedra al dueño del pozo.
Ilav, Vera, Didach, Avna Didi, Maihave Avda. Dice, si no fuese por tu pozo, mi piedra, ¿qué hubiese causado? Y Hava Mitkalba, Hava Nafal Bekae. Si se hubiese tropezado, solamente se habría caído y se hubiese levantado. Por lo tanto, yo estaría exento del todo. Kamash Malan que no, llamarle, por eso le dice el dueño del pozo, el dueño de la piedra, y la beben, lo abanafil de vida. Si no fuese por tu piedra, no se hubiese caído dentro del pozo Itmar. Así fue dicho también. Shor, un toro normal, que no pertenece a, sí, de una persona normal. Beshor, Pesul Hamukdashin, y un toro que fue invalidado para el Bet HaMikdash, es decir, que fue donado y por algún defecto se lo redime y ya solamente se lo puede comer si se hace shejitá, pero no si es nevela, si es un cadáver. Shenagehu, es decir, el toro eh, que cornearon juntos a un toro normal de Ediot. Abai Amar Meshalem Hatzinezek, Rabin Amar Meshalem Revianezek. Es decir, Abaye dice tiene que pagar la mitad del daño y Rabina dice tiene que pagar un cuarto del daño. Explica la Gemara la discusión. Ha, tanto uno como el otro hablaron de un toro que es tam, que es manso. Ha, que Rabanán, si Rabina opina como Rabanán, como los sabios. Veja, que Rabinatán, y el otro opina como Rabinatán. Y va el tema. Ahora, si quieres, podemos explicar así. Podemos decir, ha, que Rabanán. Tanto uno como el otro están explicando esta veredad como la opinión de los sabios. Que no se cobra mea mazik del que dañó, et ma y efshar legabot me shutafo la nezek. Que no cobra el dañado aquello que no se pudo cobrar del otro socio en el daño. Ela, ha, betam, ha, bemuad. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que Rabina está hablando de un toro que es manso y Abaye está hablando de un toro que es bravo. Trae la Gemara otra explicación. Y cada mí quienes dicen, Abaye Amar dijo Abaye, Hatzinezek, que el dueño del toro paga la mitad del daño. Rabina Amar, Rabina dice, Kulenezek, todo el daño. Abeja, tanto uno como el otro, ¿de qué están hablando? Bemuad, de un toro que es bravo. Ha, que Rabanán. Abaye opina como los sabios. Beja, y Rabina, que Rabinatán, opina como Rabinatán. Entonces, de otra manera también explica la Gemara. Y váyteme, si quieres vamos a decir así. Ha, beja, que Rabinatán. Tanto uno como el otro opinan como Rabinatán. Pero, ha, es decir, este Rabina, está hablando de un Muad, de ha, y Abaye está hablando de un toro que es manso. Amar Raba, dijo Raba, Shor ve'adam shedachfu labor. Un toro y una persona que empujaron algo dentro de un pozo. De Iñanes Dikin, en cuanto a los daños, Kulan Hayabin, todos tienen la obligación de pagar. Es decir, que si empujaron, por ejemplo, a una persona y salió dañada, todos tienen que pagar, tanto el dueño del toro como la persona que empujó. Leñán, Arba de Barín. Ahora, en cuanto a los cuatro multas que se pagan, es decir, el sufrimiento, la curación, el no poder trabajar y la vergüenza, Utme Veladot, y si cayó dentro del pozo una mujer que por la caída perdió a sus bebés, Adam Hayab Shor Ubor Peturim, el hombre que empujó tiene la obligación de pagar, el toro y el dueño del pozo están exentos. Ahora, Leiñán Kofer, en cuanto al Kofer, a la multa por haber matado a alguien, si la persona que cayó dentro murió, Ushloshim, Sheleved, o los 30 shekel que tienen que pagar por matar a un siervo, Adam Ubor Peturim, perdón, Ashor Hayab, el toro tiene obligación de pagar, Adam Ubor Peturim, el hombre, perdón, y el dueño del pozo están exentos. Leiñán Kelim, en cuanto a los utensilios, que cayeron dentro del pozo, Veshor, Pesulea Mukdashin, o un toro
que es inválido para un corbán y que fue rescatado. Adam Beshor Hayabim, el hombre y el toro que empujaron al otro toro tienen la obligación de pagar. Ubor Patur y el pozo está exento, porque el pozo no te hace responsable del daño que se causan sobre los utensilios. Y sobre el toro que es Pasul, la Mukdashim, pregunta la Gemara, Maita Ama, ¿cuál es el motivo? Amarkra, dice el versículo, Uba la Shalem, que el dueño del pozo va a pagar, Veamet y hielo, y el muerto será para él. Ah, pero este muerto no puede hacer nada con él, porque como murió, va a morir por apedreamiento, no se le va a hacer shejita. Y entonces este toro no puede sacarle ningún tipo de provecho. Bemi, es decir, explican, dice Bemi, ¿sobre quién? Shamed Shelo, es decir, sobre aquel que el muerto es suyo. Y atrás de excluye esto, Sheena Shelo, aquel que no puede sacar provecho del, del muerto, del toro muerto. Y por lo tanto, está pasul, está patur, perdón, de pagar. Le membra, entonces pregunta a la hermana, ¿qué quiere esto decir? De pshita lele raba, que para raba es evidente. Veja mi bae lele raba. Pero si nosotros sabemos que para Raba tenía una duda, de Bae, Raba preguntó Raba, Shor pesulea mukdashim shenafal lebor mahu, un toro que es inválido para ser ofrecido como ofrenda que cae dentro de un pozo, ¿cuál es la ley? Ay, esto que dice el versículo, Beamed y hielo y el muerto será para él. Aprendemos, Bemisha Med Shelo y Atzaz de Sheen Amed Shelo. Es solamente en el caso en el que el muerto pueda ser del dueño del pozo y si no, se excluye y está exento. O Dilma, o a lo mejor, Beamed y hielo, el muerto será suyo, la Bealim, para los dueños. Metapelin, Bin Vela, Hudeata, que se ocupan del cadáver. Es para eso que vino el versículo a decirnos. Responde la Gemara y dice, a pesar de que Raba tenía una duda, ¿qué aprendemos del Pasuk? Abalbatar, de Baya, Hadar, Pashta. Y después de que tuvo esta duda, volvió y explicó, Bemisha Mecheló, aquel que el muerto será suyo, para excluir al que es un toro de los Mukdashim, Pesulela Mukdashim. Ela, Bealim, Metapelim Benevela, Menale. Entonces, esto de que, de que el toro sería, Inken, la ley que dice que los dueños que se encargan del cadáver del toro, ¿de dónde lo tiene esta ley? Responde la cámara, Nafkale min vehamed yelo de shor. Lo aprende de la ley que dice, y el muerto será para él del toro, en cuanto al toro que cornea a otro toro. May Hazit, pregunta la cámara, ¿qué viste? De Beamed y Hielo de Shor, Mafkat Le, la Bealim, Metaplim Banevela, Beamed y Hielo de Bor, Mafkat Le Mi Shamet Shelo. ¿Qué es lo que viste para decir que uno se ocupa de... Es decir, ¿qué es lo que viste para establecer que el versículo que dice y el muerto será de él, que dice sobre el toro que cornea, habla de los dueños que se encargan del cadáver? Y el muerto será de él. En el pozo habla sobre quién, de aquel que va a recibir el cadáver, y de ahí excluyes cuando es un toro, pasul la mukdashim. Y Pujana, dale la vuelta a lo mejor. Te responde la cámara, dice Mistabra, dice, no, es más lógico decir así. Dice, eh, Sheaz, porque así, Patur, porque así eximimos al toro Pesulea Mukdashim, Gabebor en cuanto al pozo. Oil, Upatar Bo, Etakelim. ¿Por qué? Porque ya excluyó el versículo los utensilios. Entonces, pregunta nuevamente la Gemara y dice, Atraba, al contrario, Patur, esto que está exento, el toro que es inválido para el Corbán. Gabeshor, Sheken Patar Bo, Hatzinezek, que lo diga con respecto al toro que corneó, porque ya excluyó ahí la mitad del daño del toro que es Tam, que es manso. Dice, Kule Nezek, Mihet, Lo Ashkehan. Dice, responde la Gemara y dice, Patur Shel Kol Nezek, Alcohol Panim, Lo Matzanu Bashor. Es decir,
que esté excluido de todo el daño en un toro, nunca lo encontramos, en el daño que causa el toro. En el daño que causa el pozo, sí lo encontramos con los kelim. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día, Hizku, Veimsu.